A la hora de pasar de este mundo al Padre Celestial, Jesucristo dijo a sus discípulos: ahora me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? Sino que por haber dicho, en sus corazones se han llenado de tristeza. Pero yo les digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen. En cuanto a la justicia, porque me voy al Padre. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 5 al 11. Jesucristo desea una iglesia del Espíritu Santo. Notas amables a la palabra de Dios, martes 7 de mayo, año 2024. Nuestra beata para hoy es la Madre María de San José. Es una beata venezolana que se dedicó a servirle a los demás. María de San José es cofundadora de la Congregación de las Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús y primera superiora general de la comunidad. Están dedicadas a los ancianos, a los pobres, a los niños, a los abandonados, a los enfermos. La Madre María de San José nace en el año 1875 en Choroní, Venezuela, bautizada con el nombre de Laura Evangelista. Dedicó su vida a servirle a los demás, a darle la mano a los pobres, a tener caridad con las personas, a ser ejemplo de una excelente persona de oración y de acción. El Papa San Juan Pablo II, cuando la fue a declarar beata, en su homilía dijo exactamente eso el Papa. La Madre María supo fundir de una manera admirable la oración y la acción, consumándose en un amor hacia Dios y en una caridad impresionante para con las demás personas. Ahí tenemos una persona con una caridad impresionante y con un intenso amor a Dios. Beata Madre María de San José. Nuestra máxima para hoy, la frase, el aforismo que vamos a trabajar, lo encontré en los escritos de Santa Catalina de Siena, que es una italiana, es una excelente santa del siglo XIII de la historia de Italia, es patrona de Europa y es doctora de la Iglesia. Ahí encontré la frase para hoy. La frase, como vamos a hablar del Espíritu Santo, y Jesucristo dice que si Él no se va y no sube, no vendrá el Espíritu Santo. Y habrán tres pecados con respecto al Espíritu de Dios. Y el pecado más grande es no creer en el Espíritu de Dios. Ese es el pecado más grande. Luego, Jesucristo necesita es una iglesia católica mucho más del Espíritu Santo y menos humana. Menos humana, más del Espíritu Santo, menos del orgullo, menos de la prepotencia del saber, sino del Espíritu de Dios. La santa tiene la razón con la siguiente frase, la máxima para hoy. La verdadera perfección consiste en hacer la voluntad de Dios según el Espíritu Santo. La verdadera perfección consiste en hacer la voluntad de Dios,
pero según el Espíritu Santo. Santa Catalina de Siena, frase bien importante, bien sabia, cuando la Biblia nos está pidiendo es exactamente eso, no salirnos de los cabales en la iglesia para no caer en estas referencias que Jesucristo dice: el pecado porque no creen en mí, la justicia porque me regreso al Padre, y el juicio porque el príncipe de este mundo ya quedó juzgado. Si el diablo, que es el soberbio, si Satanás, que es la soberbia, el mayor representante de la soberbia es ese y ya está condenado según Jesucristo, ¿por qué las personas siguen insistiendo en la soberbia? No, necesitamos una iglesia del Espíritu Santo. ¿Y qué es una iglesia del Espíritu Santo? Sencillez, humildad, caridad, misericordia, buena escucha, compasión, atender, estar siempre en la relación con la misión. Esa es una iglesia del Espíritu Santo. El Hijo de Dios se preocupó por enseñarle a los discípulos el modelo de la iglesia según el Espíritu Santo. Desde el mismo momento de la resurrección, una iglesia de la Pascua. El Espíritu Santo es el artífice de la misión, no el ser humano. El Maestro dice: si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Y si usted no se deja guiar del Espíritu Santo, está hablando de una iglesia humana, de un ser humano, de alguien que está por encima de todo el mundo, de alguien que lo glorifican por ser humano. Hay que estar muy atentos a no dejarse glorificar, porque los seres humanos somos humanos. Si los creyentes misioneros, consagrados, ministros, dejamos que actúe más el Espíritu Santo y menos la inteligencia, entonces vamos a tener el ideal de una iglesia del Espíritu Santo, que convence al mundo con respecto al pecado, a la justicia y a un juicio. Hay que convencer al mundo de eso, en lo referente a un pecado, a la justicia y al juicio. ¿Cuál es el mayor pecado? Es no creer ni aceptar a Dios. Ese es el mayor pecado. E incluso hay un pecado que no es perdonable, y es el pecado de no aceptar el Espíritu de Dios, no creer en el Espíritu de Dios, no aceptar la ayuda, la asesoría, la presencia de Dios en ese ser humano que se llama sacerdote, que se llama misionero, que se llama religiosa, que se llama un laico, que se llama alguien que colabora muy bueno con la iglesia. Ese es un pecado grandísimo, no aceptar la presencia del Espíritu Santo. Llegará la justicia, que es el deseo de Dios. ¿Y qué es lo justo? Es lo justo en la Biblia, ¿qué es? Aprender a ser santo, a ser correcto, a hacer justamente la voluntad de Dios, como lo dijo Santa Catalina de Siena. La verdadera perfección es hacer la voluntad de Dios, pero de acuerdo al Espíritu Santo. Jesucristo habla de un juicio también, y él dice: va a haber un juicio. Se supone que cada persona debería darle cuentas a Dios de su vida, y así lo dice la Biblia. Cada cual debe darle cuentas a Dios de sus comportamientos en este mundo. Nadie debe juzgar a nadie. Nadie debe juzgar a nadie. El único que tiene el poder de juzgar se llama Dios, el Espíritu de Dios. El juicio de Dios ya quedó escrito en la Biblia. ¿Qué dice el juicio de Dios? Capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono y serán congregados delante de él las naciones, separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Él dirá a los de la derecha: vengan aquí los que hicieron esto, esto y esto. Pero ¿eso quién tiene autoridad? Solo Dios. Entonces usted no haga misión de juez, haga misión de apóstol, de oveja, de humildad, de sencillez, de darle la mano a los demás, de servirle a los demás, de dejarse guiar por el Espíritu de Dios.
¿Qué pasa cuando una persona se deja guiar por el Espíritu de Dios? Siempre tiene las de ganar. El que se deja guiar por el Espíritu de Dios no cae en pecados que la gente ya le cuesta mucho oír eso, que ya se volvió muy repetitivo. El orgullo, la soberbia, la prepotencia de un ser humano, creerse santo, creerse perfecto, estar por encima de los demás, clasificar las personas, todas esas cositas feas y malucas, no. Entonces el que se deja guiar por el Espíritu Santo no cae en esos errores, es una persona muy humilde y muy sencilla, que es precisamente el apostolado que está haciendo el Papa Francisco desde que fue nominado Papa de la Iglesia Católica. Humildad, sencillez, cordura, caridad, misericordia, nada de estar con la soberbia, porque el Papa dice, basta una gotica, oigan la frase del Papa Francisco, basta una gotica de soberbia, que se la tome una persona, una gotica de soberbia, que coja un gotero y la ponga allí en el café o en la leche y se tome esa gotica de soberbia, dice el Papa Francisco, para que le arruine 15, 20, 30 años de trabajo, se van a tierra, con solo esa palabrita, soberbia. Démosle gracias a Dios, hemos terminado nuestra plática en el día de hoy, nuestra nota amable, y hemos aprendido que Jesucristo quiere una iglesia del Espíritu Santo. ¿Cómo lo logramos? Haciendo la voluntad de Dios según el Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, no cayendo en el peor pecado que se llama no creer ni aceptar el Espíritu y la ayuda de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.